Buenos días o buenas tardes. Yo soy María Carballo, soy la coordinadora del grupo de Ciutadanías y sobre todo agradecemos a Ramón que esté hoy con nosotros. Profundamente le agradecemos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, el otro compañero es José Sánchez, también parte del grupo Ciudadanías. Bueno, pues bueno, bienvenidos a todos para esta sesión que vamos a intentar debatir sobre qué significa la decolonialidad, especialmente para la antropología, como si es una epistemología, una metodología. Vamos a ver qué nos expone Ramón Grossfogel, y muchas gracias por atender a nuestra petición. José. ¿Te ha escrito María? ¿No te ha escrito Monse? No, todavía no. Lo que pasa es que yo veo algo de live por lo de la grabación, pero no. Mira, ya está. Ya puedes empezar, José. Ya está conectado. Vale. Buenas tardes a todas y todas. Nos encontramos aquí en la segunda sesión de la serie de encuentros de colonialidad para qué, de colonialidad para quién, organizadas desde el Grupo de Trabajo Ciudadanía, asociado al Instituto Catalán de Antropología. Y en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Ramón Grossfogel, quien está conectando con nosotros desde San Francisco, desde California. Ramón es profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California y es una de las figuras fundamentales de lo que se ha venido llamando el giro decolonial. Ha sido de los grandes promotores y activistas, sobre todo en la creación de redes descoloniales por todo el mundo, en América Latina, en Europa, y promotor también de un buen número de escuelas descoloniales. Sin más, pues quiero dejarlos con Ramón, que nos estará conversando en torno a la relación, la vinculación entre decolonialidad y ciencias sociales y cómo encaja la antropología en este posicionamiento, en esta perspectiva, etcétera. Pues, Ramón, muchas gracias, bienvenido y pues sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo de verdad agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes. El tema de colonial es un tema muy vasto. O sea, yo quiero llamar la atención a esto porque muchas veces en ambientes académicos que desconocen completamente el tema de colonial, pues escuchan una charla de un tema e inmediatamente empiezan a hacer conclusiones a priori de muchas cosas que es imposible tratar en una charla. Hay mucha literatura, hay muchos aspectos del tema de colonial. Por ejemplo, el tema de colonial habla de la colonialidad del poder. Eso tiene que ver con una lectura de la economía política y la historia mundial, ¿no? Que ya de por sí tiene una serie vamos a ponerlo así, de trayectoria en términos de conceptualizaciones, etcétera. Hay un elemento que tiene que ver con la colonialidad del saber, que tiene que ver con ya no solamente descolonizar las estructuras de dominación del sistema mundial en que estamos todos metidos, sino también descolonizar el conocimiento. Entonces, descolonizar el conocimiento también, eso es un ámbito de también una vasta literatura. Luego hay un aspecto que tiene que ver con descolonización del ser, o sea, descolonización de la forma de ser y estar en el mundo.
que también tiene otro ámbito y otra literatura diferenciada de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, y claro, esta de la colonialidad del ser, que son las formas en que hemos sido colonizados, esas formas de ser, estar en el mundo, pues ahí hay también todo un ámbito filosófico, social, científico-social, etcétera, que también conlleva todo un ámbito muy amplio. Hay otro elemento que es la descolonización, que se ha llamado descolonización de la naturaleza. A mí no me gusta mucho eso de descolonización de la naturaleza, pero quizás descolonización del concepto de naturaleza y descolonización de la cosmovisión que informa el sistema mundial en que estamos, la manera como informa y constituye el tema de la ecología planetaria. Eso también es otro ámbito del tema de la colonialidad y la decolonialidad, que también es muy vasto, muy amplio. Hay también elementos que tienen que ver con descolonización espiritual, que también es otro tema. O sea, voy sobre estos temas un poco para que no simplifiquemos de lo que estamos hablando. Podemos discrepar, pero las discrepancias tienen que ser a partir de diferencias reales y no de diferencias fantasmales o de, vamos a ponerlo así, caricaturizaciones a partir de una cosa que oí una vez y ya pienso que todo esto tiene que ver con tal otra cosa y se subsume lo de colonial a cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, bueno, menciono todos estos ámbitos y hay otros que no he mencionado, que son ámbitos muy amplios, que pasan por un debate sobre la colonialidad y la decolonización. Bueno, en primer lugar, hay que empezar por clarificar palabras y conceptos, porque si no, no nos vamos a entender. Por ejemplo, cuando decimos colonialidad, no estamos diciendo literalmente colonialismo. Bien, hacemos una diferenciación entre el concepto de colonialidad y el concepto de colonialismo. O sea, no sé, ustedes me corrigen, estoy yéndome sobre una base, sobre una presentación muy básica, porque estoy asumiendo que desconocimiento del tema. Pero a lo mejor ustedes me dicen, no, Ramón, estás equivocándote, aquí todos conocemos el tema y hemos leído todo esto y, ¿entiendes? Entonces, yo estoy asumiendo que la audiencia conoce muy poco del tema, pero me corrigen si me estoy equivocando. Entonces, por ahí David Berga dice básica, pero bueno. Entonces, muchas veces decimos colonialidad y la gente escucha colonialismo. Y no estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos colonialismo, usualmente nos referimos a la forma clásica de la administración colonial. En la expansión colonial europea y las administraciones coloniales que se difundieron a través del mundo. Cuando decimos colonialidad, estamos hablando de, vamos, si queremos usar este lenguaje, dispositivos de poder. Estamos hablando de un patrón de dominación colonial que continúa hasta nuestros días, a pesar de que las administraciones coloniales hayan desaparecido en casi todo el mundo, excepción 2 o 3 lugares, entre ellos Palestina, mi país, yo soy de Puerto Rico, 2 o 3 lugares donde todavía queda la vieja administración colonial o el colonialismo clásico, pero en gran parte del mundo, como conocemos, hubo movimientos de liberación nacional, hubo luchas anticoloniales durante el siglo XIX y XX, al punto que ya hoy hay muy pocos lugares del mundo con administraciones coloniales. Parte del mito del siglo XX es creernos que porque las administraciones coloniales terminaron, las relaciones coloniales pues finalizaron. Y parte de lo que queremos decir con la palabra colonialidad es llamar la atención al hecho de que aún terminadas las administraciones coloniales, las jerarquías de dominación globales que fueron puestas allí
por 400 años de colonialismo clásico con administraciones coloniales, no desaparecieron al otro día de el fin de las administraciones coloniales. Voy a poner 2 o 3 ejemplos un poco para que nos entendamos. Hay una división internacional del trabajo que se constituyó sobre todo a partir de la expansión colonial europea. En un primer momento, yo siempre lo menciono, el primer lugar de la expansión colonial europea, de esa, vamos a poner así, de esa época de 400 años que identificamos como la expansión colonial europea que constituye el mundo moderno en que estamos, comenzó con la expansión de la monarquía cristiana castellana sobre Al-Ándalus. Fue un primer momento de esa expansión. Podemos también mirar luego la expansión hacia las Américas, que de hecho retomó en la expansión hacia las Américas un montón de los métodos que se usaron en la conquista de Al-Ándalus. Los métodos que se usaron allí fueron extrapolados a las Américas. Por eso es importante el estudio de la conquista de Al-Ándalus, porque en la conquista de Al-Ándalus fue el laboratorio, o al menos uno de los laboratorios principales que usaron en términos de los métodos que luego se van a extrapolar a otras partes del mundo. Ahí se formó unas relaciones de una división capitalista internacional del trabajo, sobre todo en la expansión ya hacia las Américas, con un mercado mundial capitalista organizado a través del eje de centros metropolitanos y periferias. Las periferias eran lugares que no solamente proveen mano de obra barata, porque esa mano de obra se produce con violencia, es decir, con métodos coercitivos de explotación del trabajo, pero también son lugares que proveen materia prima barata a los centros metropolitanos. Y claro, la producción que se hace con mano de obra coercitiva en ciertos lugares esclavista, en otros lugares usaron formas que se conocían en Europa como formas de trabajo feudales, pero que entraron como formas de trabajo ya en un sistema capitalista en las colonias, que son formas de trabajo coercitivo, que también se usaron en las colonias, es decir, se extrapolaron a las colonias una serie de métodos de explotación del trabajo que venía de la historia local europea, que se extrapolaron a las Américas, pero ya no dentro de un modo de producción esclavista o feudal, sino ya dentro de un modo de producción capitalista, porque la producción ya se hacía para venderla por una ganancia en un mercado mundial. Entonces, aunque la forma de trabajo fuera esclavista, fuera semifeudal, si le quieres llamar, esas formas de trabajo se insertaban ya en un sistema mundial capitalista en la medida en que se estaba produciendo mercancía para ser vendida por una ganancia en el mercado mundial. Entonces, estoy mencionando esto para llamar la atención de que esta estructura de centro y periferia asignaron a las periferias la exportación de uno o dos productos al mercado mundial, y ese rol dependiente de los centros metropolitanos, porque en esa relación las periferias exportan un producto o dos al mercado mundial, pero el resto de las cosas que necesita las tiene que importar de los centros metropolitanos. O sea que las periferias, además de ser lugares de producción de mano de obra barata o materia prima barata, para beneficio de los centros metropolitanos, además eran un mercado cautivo de los productos que se producían en los centros metropolitanos. Entonces, ese rol ya dependiente de que depende de la exportación de uno o dos productos, pero además depende de la importación del resto de las cosas que no producen,
en una alta dependencia con el centro metropolitano que te colonizó, esa relación no desapareció al otro día de la independencia. Esa relación continuó allí como una estructura internacional, una división internacional del trabajo, de centros y periferias, que es fundamental para entender la colonialidad, uno de los elementos de la colonialidad del poder, que no es otra cosa que la dominación y explotación que se ejerce a partir de, dentro de un mercado capitalista, de las relaciones centro-periferia que continuaron hasta nuestros días, a pesar de que las administraciones coloniales desaparecieron. Sin embargo, no era posible la creación de un mercado mundial capitalista con centro y periferia. Eso no era posible sin 400 años de administraciones coloniales, es decir, de colonialismo puro y duro, de colonialismo clásico, porque fue esas administraciones coloniales las que produjeron entonces el mercado mundial capitalista, que luego se internaliza en los procesos estructurales globales, pero además en las concepciones sobre la economía que tenemos en el mundo, y continuaron luego al otro día de que los países de la periferia derrotaran o erradicaran las administraciones coloniales y se constituyeran en estados formalmente independientes. Y digo formalmente independientes porque esto es lo que luego el panafricanista Kwame Nkrumah, un gran intelectual africano, nombró como el neocolonialismo. Es decir, cómo habiendo terminado las administraciones coloniales, las relaciones coloniales de dominación y explotación en las relaciones centro-periferia, que se constituyeron en un primer momento bajo el colonialismo clásico y bajo las administraciones coloniales, luego se constituyen continuaron bajo las formas clásicas de lo que se llama después el neocolonialismo. Un Estado que es formalmente independiente, pero en la realidad de la economía política es totalmente dependiente, subordinado, explotado colonialmente por un centro metropolitano y dominado militar y políticamente por un centro metropolitano, a pesar de que formalmente aparece como independiente. Bueno, eso en la literatura también se ha llamado neocolonialismo. Bueno, otra jerarquía de dominación de la colonialidad del poder, pues es el sistema interestatal global. Ese sistema interestatal global con estados metropolitanos y estados periféricos, pues es una relación donde esa relación de dominación militar y política que en un primer momento se ejerció a través de la administración colonial, al otro día de las independencias de los países periféricos, que se constituyen como independencias formales, al otro día esa dominación militar, política, continuó, pero continuó con nuevos métodos. Por eso el neologismo de neocolonialismo. O sea, la palabra esta de neocolonialismo, ese neo allí significa nuevas formas de colonialismo, donde las continuidades son más fuertes que las descontinuidades. Es decir, las continuidades de las relaciones de dominación colonial bajo la administración colonial son más fuertes que las descontinuidades bajo las relaciones de dominación colonial sin administración colonial, es decir, con estados formalmente independientes. Y hay una serie de mecanismos que reemplazan a la administración colonial para garantizar que la periferia del mundo siga en su lugar, como países que van a proveer la mano de obra barata para los centros metropolitanos y el gran capital transnacional, los países que van a proveer los mercados y que van a proveer la materia prima barata. Entonces, claro, esas relaciones continuaron hasta nuestros días y eso se constituyó a través de ya la reproducción de esas relaciones en el plano del sistema interestatal global,
de estados metropolitanos y estados periféricos se constituyó fundamentalmente a través de mecanismos tales como presiones económicas de las organizaciones internacionales metropolitanas, a través de invasiones militares, cuando venía un gobierno que no les gustaba, o a través de un bloqueo económico, si es que ese país periférico no quiere subordinarse a los dictámenes del el capital transnacional o el Estado imperial metropolitano que está dominando ese territorio, pues entonces vienen bloqueos comerciales, invasiones militares, vienen provocación de guerras con los países vecinos, instigados por los países imperiales. O sea, hay una lista larga de mecanismos que usan para mantener, perpetuar y reproducir estas relaciones de dominación centro-periferia. En el plano de la dominación ya no solamente económica, sino también en la dominación de tipo político. Entonces, y claro, hay otras jerarquías que vienen de esa historia colonial, como es la jerarquía racial del mundo. Fíjense que yo estoy yendo así como mencionando como si fueran cosas separadas cada una de estas estructuras que estoy mencionando, pero en la realidad histórico-social estas cosas están imbricadas, están entrelazadas y no se pueden pensar sin esa imbricación. Por ejemplo, la jerarquía etnorracial del mundo. Eso es una jerarquía que también fue puesta durante el momento del colonialismo clásico, pero que luego ha seguido hasta nuestros días, donde se concibe a los hombres occidentales y sobre todo hombres, más que mujeres, pero los pueblos, vamos a poner, identificados como blancos, occidentales, cristianos, etcétera, como los pueblos superiores en términos ya raciales, y el resto del planeta como pueblos inferiores, salvajes, faltos de civilización, etcétera. O sea, la lista es larga. Y esa jerarquía racial, nosotros en la colonialidad lo concebimos como no como una superestructura, como diría el marxismo, cierto marxismo eurocéntrico del siglo XX, no Marx, porque nunca Marx eso lo dijo como metáfora en el prólogo al Capital y ya, y nunca volvió a usar esos términos, pero en el siglo XX, lamentablemente, el marxismo adoptó esta terminología de superestructura, infraestructura, muy problemática, porque terminamos con ese tipo de arquitectura o metateoría, una especie de reduccionismo económico muy problemático. Entonces, nosotros decimos que el racismo en el sistema mundo en que estamos no es un derivado de la acumulación de capital, no es una superestructura que se deriva del sistema económico, sino que el racismo es constitutivo a la economía política del sistema capitalista mundial. Es decir, es un principio organizador de la economía política internacional. Es decir, la división internacional del trabajo no es solamente una jerarquía económica, esa división internacional de trabajo que he nombrado aquí como centro-periferia, sino que también es una jerarquía no racial. Porque si se fijan, las formas más brutales de explotación del trabajo se asigna siempre a la periferia y sobre todo a la periferia, dentro de la periferia, aquellas poblaciones que son consideradas inferiores racialmente, aquellas poblaciones que son deshumanizadas, como pueblos sin historia, pueblos sin subjetividad política, pueblos con niveles de coeficiencia de inteligencia inferiores, pueblos con las culturas bárbaras y salvajes, pueblos, hay una serie de que ya ustedes habrán escuchado, larguísima de cómo nombrar esta inferioridad racial. Y claro, frente a los pueblos superiores, ¿no? Los pueblos que tienen privilegio. Y entonces esto divide el mundo
esta jerarquía racial, para abusar un poco de la terminología de Frantz Fanon, entre los condenados de la tierra y los afortunados de la tierra. Entonces tenemos una división del mundo a partir de esa jerarquía racial que organiza la economía política del sistema mundial, entre los afortunados y los condenados de la tierra. Cuando Fanon usaba el término los condenados, no era que era una metáfora para hablar de la gente que está condenada, no porque eres un pecador y cuando moriste tenías muchos pecados y fuiste condenado a ir al infierno, sino porque tú vives en el infierno en el planeta Tierra antes de morir. Ya tú vives en el infierno. Y por eso le llaman los condenados de la Tierra, que es la gente que vive en el infierno ya en el planeta Tierra. El infierno es el planeta Tierra. Entonces él habla de los condenados de la Tierra y claro, estaba implícito, yo lo hago explícito porque los condenados implican los afortunados. Es decir, cuando hay condenados es porque hay afortunados. Es decir, cuando hay superexplotación en una parte del mundo es porque esa riqueza fue a parar a otra parte del mundo. Tan sencillo como eso. Entonces, eso tiene implicaciones, claro, en las condiciones de vida a escala planetaria de los diferentes pueblos. Esa estructura de clase a escala global que se articula con la División Internacional del Trabajo y la jerarquía racial que he estado mencionando ahora, eso también plantea una situación donde en la jerarquía, ¿qué tú haces y cuánto te ganas por lo que haces y en qué condiciones realizas tu trabajo? Está informado por la idea de raza. Es decir, ¿cuánto te ganas por lo que haces? ¿En qué tipo, qué posicionalidad en dónde estás localizado? En términos de clase, en la División Internacional del Trabajo, está informado por la idea de raza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos una forma patriarcal que se globalizó a través del planeta Tierra, que se llama, y lo nombramos y lo situamos como una forma de patriarcado muy particular, no de que haya sido la única en la historia, pero es una forma muy particular, que es el patriarcado de la cristiandad. Es decir, lo que tenemos es una forma de patriarcado que se globalizó desde Europa a otras partes del mundo y constituyó una forma de patriarcado particular que tiene que ver con lo que yo nombro como patriarcado de la cristiandad, que tiene unas lógicas de organización y de concepción de la relación hombre-mujer, las relaciones de sexualidad, etcétera, que tiene lógicas propias, que son las que se globalizan con la expansión colonial. Hay cierto feminismo que tiende a pensar el patriarcado, o sea, el patriarcado, lo pongo entre comillas, como si hubiera un patriarcado de hace 5.000 años. Y eso no es cierto. O sea, vamos a ver, en muchos lugares del mundo, esa jerarquía patriarcal global que se globaliza con la expansión colonial europea en un primer momento a través de las administraciones coloniales y luego continúa en el periodo llamado post-independencia o post-colonial, entre comillas, porque para nosotros el post es una falacia, o sea, porque las continuidades de las jerarquías de dominación coloniales, esas continuidades fueron más fuertes que las discontinuidades y por tanto para nosotros uno de los mitos del siglo XX es pensar que porque acabaron las administraciones coloniales, terminaron las relaciones coloniales. Para nosotros eso es un mito muy pernicioso porque no nos hace ver cómo todavía el mundo sigue fuertemente informado y constituido estructuralmente por 400 años de administraciones coloniales. A pesar de que hoy esas administraciones coloniales hayan desaparecido, pero a través de esas administraciones coloniales se pusieron allí estructuras globales de dominación que siguen vivas hasta el día de hoy, que no fueron nunca descolonizadas. Entonces, la descolonización del mundo fue muy limitada
en todo caso una descolonización jurídico-política de ciertos estados que se hicieron formalmente independientes, formalmente, ¿no? Frente a los estados metropolitanos, pero que en la realidad nunca fueron verdaderamente independientes, ni política, ni cultural, ni económicamente. Eso es lo que mencionaba antes como el neocolonialismo. Entonces, por ejemplo, el patriarcado de la cristiandad, que fue el que se globalizó, pues se encontró en lugares del mundo, cuando llega la colonización europea, había lugares del mundo donde había otras formas de patriarcado. Y entonces ahí hay que mirar en la concreta, hay que historizar estas cosas y mirar en la concreta qué pasó ahí. Hubo lugares donde había formas de patriarcado o de dominación de género y sexualidad diferentes a la de la cristiandad. Y en unos lugares los colonizadores europeos llegaron y destruyeron esas formas e impusieron las de la cristiandad. En otros lugares llegaron y usaron las formas locales de dominación de género y sexualidad y las subsumieron en la administración colonial. En otros lugares del mundo se hibridizaron las formas de dominación de género y sexualidad entre el de la cristiandad y el que había allí. Entonces hay una permutación ahí de realidades que hay que mirar con cuidado, porque no podemos a priori asumir que fue de esta manera o de la otra. Hubo hubo resistencia, hubo diferentes políticas imperiales que hizo que las relaciones de dominación de género y sexualidad se constituyeran de una manera diversa, dependiendo de diferentes regiones del mundo. Y también, hay que decirlo, había lugares del mundo donde el patriarcado no existía, donde no había dominación de género ni de sexualidad, y los colonizadores vinieron y impusieron el patriarcado de la cristiandad. Por ejemplo, en muchos lugares del oeste de África, ahí está el libro de Oyeronke Oyewumi, que se llama The Invention of Women. Está también los trabajos de María Lugones en América Latina, que están basados sobre todo en los trabajos de Silvia Marcos para Mesoamérica, donde también en las Américas había muchos lugares, probablemente la mayoría en las Américas, donde no existía patriarcado, y donde la colonización europea, pues en un primer momento ibérica, porque era el Estado, la monarquía castellana cristiana y Portugal, los que en un primer momento se expandieron a las Américas como parte de esa era que llamamos la expansión colonial europea. Y allí pues se encontraron con civilizaciones que tenían otras formas de relacionarse, hombres, mujeres y diferentes sexualidades o formas de sexualidad que no eran vistas como patológicas ni como excluyentes ni nada de eso. Y claro, la propia colonización usaba las prácticas sexuales diversas de los pueblos de Abya Yala, de las Américas, para mostrar su inferioridad racial. Y entonces, claro, ahí viene toda una formas, vamos a ponerlo así, de sexualidad y de género concebidas por el patriarcado de la cristiandad, que va a patologizar las formas de relaciones de género y sexualidad más igualitarias que tenían las civilizaciones indígenas de las Américas. Entonces, estas cosas hay que historizarlas a escala planetaria, porque había lugares con patriarcado que no eran los de la cristiandad, que operaba bajo otras lógicas, y había lugares que no tenían patriarcado. Y hay que ver qué pasó ahí en todo en diversas regiones del mundo con la llegada de los europeos con su patriarcado de la cristiandad. Bueno, lo que sí podemos decir es que hoy día, luego de 500 años de colonización, no fue que al otro día de las independencias formales los pueblos que no tenían patriarcado regresaron a no tener patriarcado antes de la colonización europea, sino que continuó el patriarcado porque se internalizó, sobre todo el patriarcado de la cristiandad, fue internalizado en muchos lugares del mundo, en la mayoría de los lugares donde colonizaron,
y en otros hubo formas patriarcales más hibridizadas con las formas locales que habían y las de la cristiandad. La cosa es que hoy día no podemos decir que no existe patriarcado en ninguna parte del mundo, porque luego de 500 años o luego de 400 años de administraciones coloniales, tenemos un mundo donde el patriarcado es una de las jerarquías de dominación centrales del sistema mundo en que estamos. Entonces tenemos también jerarquías epistémicas, jerarquías que tienen que ver con el privilegio y la superioridad de los conocimientos europeos sobre conocimientos y teorías y en otras partes del mundo. Tenemos una especie de racismo, sexismo epistemológico que es constitutivo de la colonialidad del poder, porque el privilegio de, sobre todo, hombres europeos de 5 países. Es decir, cuando miramos la universidad occidentalizada como una de esas estructuras globales del sistema mundo hoy, que es un aparato de reproducción de élites eurocéntricas a través del planeta entero. Fíjense que dije occidentalizada, universidad occidentalizada, no dije universidad occidental. Llamo la atención a esa pequeña diferencia que es muy grande, porque yo no estoy hablando de que de la universidad en lo que llamamos el occidente geográfico. Estamos hablando de la universidad occidentalizada que se globaliza a través del planeta entero, que tiene unos currículos, unos cánones de pensamiento, unas disciplinas, que tiene una forma de producción de conocimiento, que es la que se globaliza a través del mundo, y es lo que llamamos ese canon de pensamiento eurocéntrico, que está basado fundamentalmente, cuando mira las disciplinas en las universidades occidentalizadas, esté esa universidad occidentalizada en Nigeria, esté esa universidad en Francia o esté en la India, esa universidad va a privilegiar sobre todo hombres occidentales de 5 países. Va a privilegiar a un alemán, a un francés, a un británico, a un estadounidense, secundariamente un italiano. Y vamos a ver, no secundariamente, en tercer lugar, quizás uno que otro hombre occidental de alguno de otros lugares de eso que llamamos el occidente geográfico. Pero nosotros, ese privilegio de los hombres occidentales de 5 países en las disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, constituye una epistemología que yo la nombro como una estructura epistémicamente racista, sexista, porque en la medida en que se pone hombres occidentales de 5 países como los que tienen superioridad en la producción de conocimiento y el resto del planeta queda fuera, y queda fuera porque son concebidos como conocimientos inferiores, particularistas, mientras que el hombre occidental son seres universales, es decir, que su conocimiento tiene validez más allá de tiempo y espacio a escala planetaria, y ese es el argumento que se hace para justificar que los hombres occidentales tienen conocimiento superior sobre el resto del mundo y excluir del canon de pensamiento al resto del planeta. Esa estructura se constituyó a través, y no tengo el tiempo de elaborar aquí, pero sí pueden leer mis artículos y escuchar mis vídeos, se constituyó ese privilegio epistémico del hombres occidentales de 5 países, se constituyó históricamente a través de 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI, en ese periodo entre 1450 y 1650, donde hablo de genocidio, de matanza de seres humanos a gran escala, y epistemicidio, es decir, la destrucción de sus estructuras de conocimiento a través de la quema de libros, de bibliotecas, a través de la inferiorización de los conocimientos de las civilizaciones que fueron destruidas en la expansión colonial europea, porque hay que decirlo, la expansión colonial europea no es solamente la expansión de un sistema económico. Cuando miramos, ahí he mencionado creo que 5 o 6 jerarquías globales.
en mi trabajo de descolonización de la economía política, yo identifico 16 jerarquías globales del sistema mundo. Entonces, no tengo tiempo de elaborar las 16, pero ya les he mencionado unas cuantas, un poco para tratar de entendernos de a qué llamamos colonialidad y a qué le estamos llamando esto de colonialidad del poder y cosas así. Pero en la expansión colonial europea fue una expansión civilizatoria, no fue solamente la expansión de un sistema económico, es que cuando se expandía Europa y imponía administraciones coloniales, no solamente estaba imponiendo un sistema económico, es que estaba imponiendo un paquete de jerarquías de dominación que venían de lo que constituía en ese momento la civilización europea en aquel momento. Y ese paquete de relaciones de dominación fueron extrapoladas a otras partes del mundo a través de la expansión colonial, destruyendo las civilizaciones que se encontraban e imponiendo la civilización, esta civilización europea, como parte de la expansión colonial. Por tanto, para el giro de colonial, para nosotros la expansión colonial europea no es solamente o exclusivamente económica, sino que también es civilizatoria. Entonces, en términos de lo que veníamos hablando, la constitución del privilegio epistémico de hombres occidentales en 5 países, que se dio a través de 4 genocidios epistemicidios, pues se dio en la colonización y destrucción de Al-Ándalus, en la expansión colonial hacia Al-Ándalus, como un primer momento que fue fundacional, a mi entender, de ese proceso. Tenemos también la expansión colonial hacia Villayala, que hoy llamamos las Américas, que fue una forma de genocidio epistemicidio. Tenemos también un genocidio epistemicidio también en la conquista de África, y tenemos un cuarto genocidio epistemicidio que fue la conquista de mujeres en el territorio que hoy llamamos Europa, que fueron quemadas vivas acusadas de brujas. Aquí hubo 4 genocidios epistemicidios que no tengo el tiempo de elaborar, pero que fueron constitutivos a el privilegio epistémico de los hombres occidentales, sobre todo de 5 países a escala global. Es decir, el privilegio epistémico de los hombres occidentales se monta sobre el genocidio epistemicidio, es decir, matanza, destrucción civilizatoria de otras civilizaciones y destrucción de sus estructuras de conocimiento. Recordemos, por favor, recordemos, y quizás tampoco tengo el tiempo de elaborar, pero recordemos que la Europa de la cristiandad, en ese momento histórico del siglo XVI, siglo XV, XIV, XV y todavía hasta el XVII, era un lugar no solamente empobrecido en el mundo, habían otras civilizaciones con gran esplendor en términos de civilización material, de avances científicos, de avances tecnológicos, sino que también era un lugar muy oscurantista, donde era casi imposible hacer ciencia. En cambio, en las otras civilizaciones, a esa altura, siglo XV y XVI, todavía el XVII, habían civilizaciones que los conocimientos, los desarrollos tecnológicos, científicos, eran muy superiores a lo que era Europa en la época. Entonces, llamó la atención a esto para historizar estas cosas y salirnos del esquema que es de naturalizar las estructuras del mundo de hoy. En el mundo hoy, obviamente, el mundo que llamamos occidental, occidente, ha desarrollado la ciencia mucho más que los países periféricos, porque las estructuras de producción de ciencia, tecnología y conocimiento de esas civilizaciones pues fueron destruidas a través de la expansión colonial. Por tanto, desde entonces, con la colonización y la acumulación de riqueza en manos occidentales, obviamente los aspectos científicos se desarrollaron más en Occidente que en otras partes del mundo. Pero a la altura del primer momento de la modernidad,
Occidente bebió de los avances científicos civilizatorios de otras civilizaciones. O sea, gran parte de la época de la modernidad temprana, gran parte de los conocimientos científicos, y no tengo tiempo de elaborar, pero podemos ir uno por uno sobre un montón de cuentos de hadas que nos hacen hoy día la historia de la ciencia, que para mí la historia de la ciencia está llena, es una historia de supremacía blanca, porque hacen una serie de cuentos de hadas impresionantes, porque en un primer momento esa civilización que se expande a las Américas y a otras partes del mundo, colonizando el mundo violentamente, en un primer momento practica extractivismo epistémico de esas otras civilizaciones. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo y me quedo ahí porque si no puedo estar 2 horas hablando de este tema nada más. Copérnico, que hace poco celebrábamos los 500 años de Copérnico. Copérnico, por ejemplo, y ya está documentado y está requete probado que Copérnico pues no tuvo ninguna idea original. Copérnico se plagió los conocimientos científicos de la escuela de Damasco en la civilización musulmana, que 400, 300, 400 años antes que Copérnico ya habían demostrado matemáticamente, con gráficas, con una serie de pruebas empíricas, que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra va alrededor que gira alrededor del Sol, y que la Tierra no es el centro del universo. Y, o sea, esto que llamamos la revolución copernicana, esto estaba ya requete probado siglos antes por la escuela de astrónomos de Damasco en la civilización musulmana. De hecho, en el plagio, Copérnico comete errores matemáticos que no están en los originales de la escuela de Damasco. O sea, y llamo la atención a esto como un ejemplo. O sea, puedo ir ejemplo tras ejemplo de todas estas celebridades en la época temprana de la modernidad occidental, que son resaltadas como los orígenes de tal o cual ciencia, y en realidad todos bebieron de los conocimientos que ya habían sido avanzados por otras civilizaciones. El tema de la imprenta, eso es otra cosa que se cae, pero es una cosa ridícula. Cuando dicen que Gutenberg fue el que inventó la imprenta, eso es una cosa totalmente ridícula cuando conoces un poco de historia. La imprenta se inventó en la China. La China fue el primer lugar del mundo donde hicieron imprenta. Y eso fue en el siglo II. Ya desde el siglo II ya tenían la imprenta. Y no solamente eso, la China tenía comercio con papel moneda. Es decir, el papel moneda que luego Europa llega al papel moneda en el siglo, qué sé yo, XVIII, XIX, muy recientemente. La China ya comerciaba a nivel mundial con papel moneda desde hace ya más de 1000 años. Y claro, ellos tenían imprentas que imprimían el papel moneda y todo eso. Bueno, me salgo de este tema porque aquí me puedo quedar fácilmente 2 horas. Entonces, simplemente para llamar la atención a cómo las estructuras de conocimiento que tenemos en eso que llamamos la universidad occidentalizada son conocimientos provinciales camuflajeados como universales. En realidad, el llamamiento que hacemos nosotros es a salirnos del esquema del universalismo y empezar a pensar en estructuras pluriversales. Es decir, el universalismo es la idea de que uno define para el resto del mundo qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Ese uno son los hombres occidentales, sobre todo hombres occidentales de 5 países, que son considerados los seres universales y superiores en términos raciales, pero que se traduce también en términos epistémicos, la superioridad epistémica de estos hombres occidentales. Entonces, el resto del mundo es considerado como seres inferiores y que no están a la altura del pensamiento de los hombres occidentales de 5 países y ya. Y entonces con eso se despacha toda una serie de contribuciones que son fundamentales a tener en cuenta a la hora de nosotros pensar en estructuras de conocimiento pluriversales. O sea, nosotros estamos llamando a salirnos de la
diversidad y movernos hacia la pluriversidad. En lugar de tener universidades, tener pluriversidades. ¿Por qué? Porque para nosotros esa idea de uno que define para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti, está imbricado con las estructuras de dominación imperiales, coloniales, capitalistas, globales. Entonces, para salirnos de ese esquema, tenemos que tener otro tipo de estructura de conocimiento que nos permita tener diversidad epistémica en todo lo que estemos estudiando. Descolonizar el conocimiento pasa por el reconocimiento de la diversidad epistémica, el reconocimiento de que el pensamiento crítico se produce en muchos lugares del mundo y que tenemos que nutrirnos de esa diversidad epistémica en cualquier cosa que estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando el tema ecológico, por ejemplo, la destrucción ecológica planetaria, bueno, pues ahí en esa estructura ponemos ecología de saber, como diría Boaventura de Sosa Santos, lo imprimimos de diversidad epistémica y miramos cómo está siendo pensado críticamente el problema ecológico planetario por parte de los intelectuales y las intelectuales aymaras o africanos o budistas o y meterle o musulmanes y incluyendo también el pensamiento crítico de los hombres occidentales. No hay ningún problema, pero no, el tema aquí no es hacer lo que el hombre occidental le hizo al resto del mundo, que es que crearon una especie de oscurantismo, el eurocentrismo, una especie de oscurantismo de fundamentalismo que plantea que lo único superior es el conocimiento de estos hombres y el resto del mundo son inferiores a ellos y no hay por qué meterle diversidad epistémica a nuestros cursos, a nuestros currículos ni a nuestras investigaciones, sino que ya está todo dicho por estos hombres occidentales y lo que hay que hacer es aplicarlos. Bueno, nosotros no vamos a hacer lo mismo a ellos de lo que ellos le hicieron al mundo. No vamos a ser oscurantistas y ahora dejar de estudiarlo y dejar de leerlo. Lo incorporamos como uno más, ya no como el centro de la conversación, sino como uno más en la conversación. Entonces los incorporamos junto con otros saberes y otros pensadores y pensadoras críticas que han pensado ese problema, por ejemplo, ecológico, ¿no? O el problema de la dominación de las mujeres, ¿no? Bueno, feminismo islámico, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo occidental, pero ya el feminismo occidental deja de ser el único feminismo posible, sino que ya le metemos diversidad epistémica al tema de la liberación de la mujer contra el sistema de dominación patriarcal, donde las formas de pensar ese problema y de liberarse de ese problema van a ser también diversas, de acuerdo a diferentes cosmovisiones y diferentes experiencias histórico-sociales en esa relación de dominación colonial en la cual todavía estamos. No es lo mismo liberación de la mujer de mujeres indígenas en el sur de Chiapas que los procesos de liberación de la mujer y que las mujeres musulmanas en el sur del Líbano, o liberación de la mujer de las mujeres blancas en París, ¿no? Blancas occidentales en París, o la liberación de la mujer de las mujeres musulmanas y africanas de los barrios de París. O sea, ahí hay diversos feminismos que dan cuenta de diferentes cosmovisiones, diferentes epistemologías y diferentes experiencias histórico-sociales que constituyeron la dominación patriarcal. Bueno, estoy poniendo aquí un montón de ejemplos un poco para llamar la atención de todo lo que está en juego en esto que llamamos lo colonial y lo descolonial, porque antes de nosotros, para cerrar esta breve introducción, cuando hablamos de descolonizar, tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. No se puede hablar de descolonización sin antes comprender a profundidad de qué se trata la colonización en diferentes ámbitos de la vida y en las diversas jerarquías de dominación de esta civilización que yo nombro de una manera diferente, porque si ahora les digo que este es el capitalismo global, el sistema mundo capitalista, me estaría haciendo una contradicción performática, porque estoy llamando la atención a una multiplicidad de jerarquías de dominación. Estoy hablando de una civilización y no de un sistema económico exclusivamente. Entonces, si ahora les digo que lo voy a nombrar igual que se nombra
cotidianamente sistema capitalista, capitalismo global o sistema mundo capitalista, estaría contradiciendo. Yo prefiero, a riesgo de sonar ridículo, nombrar el sistema en que estamos, que para mí es una civilización, es la civilización moderna occidental, para usar una frase breve, pero para usar una frase más adecuada, a riesgo de sonar ridículo, yo prefiero usar una frase larga para nombrar lo que está en juego. Yo le llamo a este sistema un sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. Yo uso esa frase larga para nombrar en dónde estamos metidos a escala global. Tenemos que tener una cartografía del poder decolonial que nos permita dar cuenta de lo que está en juego y salirnos de los esquemas de la izquierda eurocéntrica, que siempre piensa que el problema es un sistema económico y que resolviendo el sistema económico se resuelve todo lo demás. Y resulta que no, que si no resolvemos el tema civilizatorio, el capitalismo no se va a resolver. Es decir, estaba un sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial, que tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación que ya por su multiplicidad no puedes nombrar como meramente un sistema económico, sino que tenemos que nombrarlo como una civilización con multiplicidad de jerarquías de dominación y articuladas entre sí, imbricadas entre sí, que constituyen una forma particular de capitalismo. Es decir, el capitalismo realmente existente es el capitalismo histórico. Es un capitalismo que se organiza desde adentro, no como superestructura, sino que está organizado desde adentro como un capitalismo histórico con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es racista, es porque se organiza desde adentro, ¿no? Con las lógicas de la civilización moderna occidental. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida, es porque es racista. Si el capitalismo es feminicida, es porque es patriarcal, de la cristiandad sobre todo. Si el capitalismo es ecologicida, es porque se organiza con las lógicas de dominación del dualismo cartesiano, que no tengo tiempo de explicar aquí, pero la cosmovisión de ese sistema capitalista es el dualismo cartesiano, que lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Porque toda tecnología tiene cosmología, y la cosmología que ha informado la producción capitalista en los últimos 400 años es la cosmología del dualismo cartesiano, que no es otra cosa que una cosmología destructiva de la vida que no tengo tiempo de elaborar, pero si el capitalismo es genocida es porque sigue las lógicas civilizatorias del dualismo cartesiano. Si el capitalismo es epistemicida es porque sigue las lógicas civilizatorias de las estructuras de conocimiento de la modernidad occidental, que son eurocéntricas. Es decir, la modernidad es un sistema civilizatorio, no un sistema emancipatorio, que organiza el capitalismo histórico de una manera particular. Por tanto, el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Y hay que entenderlo de esa manera, porque si no lo entendemos de esa manera, jamás vamos a poder trascenderlo o superarlo. Porque si te organizas contra el capital reproduciendo las lógicas civilizatorias de la modernidad, es decir, de manera racista, de manera sexista, de manera homófoba, de manera dualista cartesiana, de manera eurocéntrica, de manera cristianocéntrica, etcétera, etcétera, se corrompe la lucha contra el capital, porque no vas a poderlo derrotar, porque el capitalismo histórico realmente existente está organizado ya con esas mismas lógicas. Y si tú las reproduces en la forma de luchar contra ese sistema, no vas a destruir el sistema, lo vas a reproducir. Y eso en gran parte fue lo que pasó con el socialismo eurocéntrico del siglo XX, que luchó con un paradigma totalmente eurocentrado, que pensaba la modernidad como sistema emancipatorio y no como sistema civilizatorio, y que pensaba el capitalismo como sistema económico y no como un sistema económico de una civilización. Por tanto, gran parte del fracaso del socialismo del 20 tuvo que ver mucho con el paradigma con el cual se guió durante todo el siglo. Y hoy día, de cara al 21, tenemos que hacer un giro decolonial en los paradigmas que tenemos para poder enfrentar esta civilización de muerte en la que estamos metidos. Me detengo aquí. Tengan en cuenta que esto es solamente una breve
superficial introducción, porque hay muchos temas aquí de los cuales no hay tiempo de poder elaborar a profundidad. Simplemente lanzo pinceladas un poco para que tengan idea que estamos hablando de una cosa mucho más grande y más amplia que simplemente descolonización del conocimiento o simplemente una crítica al eurocentrismo. Hay muchas cosas envueltas aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón, por compartir con nosotros, como has dicho, esta introducción de un tema que es muy complejo, pero que además es muy urgente, sobre todo pensando en el proyecto de descolonizar la universidad, de construir esos espacios pluriversales a los que has hecho referencia. Ahora vamos a dar paso al compañero, el profesor José Sánchez García, que es también parte del grupo Ciudadanías, quien va a hacer algunos comentarios a partir de lo que hemos ido trabajando durante este año en el grupo, estudiando, conversando sobre colonialidad, y a partir el micrófono Bien, bueno, buenas tardes. Gracias a Ramón por la introducción al complejo tema de la decolonialidad, la colonialidad y ese tipo de afirmaciones de racismos epistémicos que están apareciendo, que aparecieron desde el inicio prácticamente del mercantilismo y la modernidad durante el siglo XVII y XVIII, que se consolidaron clarísimamente en el siglo XIX. Yo me gustaría hacer solamente un par de comentarios para acabar con una pregunta que creo que debe estar en la mente de cada uno de nosotros como antropólogos. En primer lugar, solamente quiero hacer un comentario, porque me parece un comentario importante a la hora de ver de qué manera historizamos las diferencias que se han producido durante el transcurso y el desarrollo de nuestros caminos por el planeta. Se refería Ramón Grossfogel a que el Al-Ándalus podría ser el inicio de cierta islamofobia epistémica hacia el mundo musulmán. Sin embargo, claro, yo realmente, como trabajo normalmente desde la etnografía, cuestiones relacionadas con el mundo musulmán, yo concretamente prefiero llamarle árabe porque digamos que la complejidad del mundo musulmán hace que incluso podríamos encontrar diversas epistemes en el interior de ese mundo musulmán que procedan de Indonesia, que procedan desde el África Negra, pero ¿por qué no también decirlo desde la forma de entender el Islam que se puede producir en los Estados Unidos? ¿Por qué no decirlo también? Que no tienen la idea de la nación musulmana en Estados Unidos es una cuestión política de primer orden, de reivindicación, de sus derechos como pueblo, ¿no? También en los Estados Unidos. Pero a mí me parece interesante porque yo me encuentro con este tipo de análisis que, claro, cuando nos centramos en el Mediterráneo especialmente y en el norte de África y Oriente Medio, ahí tenemos una cuestión que es que realmente hasta el siglo XIX no llega la colonialidad europea. Existe una colonialidad que es el Imperio Otomano, que tiene otra forma de hacer imperio, otra forma de dominar, tal vez que pueda ser un poco diferente de la que proponía los imperios coloniales europeos. Y a mí esto me parece interesante porque hay que verlo como capas que se van superponiendo de colonización en esos lugares. Y me parece que desentrañar eso también me parece muy importante, para que no parezca que estamos jugando siempre en dos frentes, ¿no? La idea de que la colonialidad se impone solo desde Occidente, pero había una colonialidad turcomana clarísima que se estaba imponiendo también en Oriente Medio y en todo el norte de África, hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que es evidente es que con la llegada de los europeos en el siglo XIX a Oriente Medio y también al norte de África, Francia, Gran Bretaña e Italia en Libia, ahí nos encontramos con otra situación, una situación que sí que yo entiendo que es esta que ha desarrollado Ramón durante su charla, la imposición de esa modernidad con una colonialidad del poder, una colonialidad del ser y una colonialidad del saber también. Porque evidentemente el Imperio Otomano no ofrecía el mismo tipo de dominación que ofrecía
el imperio colonial europeo. Y ahí tenemos una muestra clara, por ejemplo, en el caso de Egipto, cuando Egipto se está desarrollando de una manera muy fuerte durante todo el siglo XIX industrialmente, hasta producir una nación que podía estar al mismo nivel económico, político, que podría estar España en ese momento. Entonces, ahí a mí lo que me parece es que la dominación europea en el norte de África tiene una razón mucho más económica por encima de cualquier otra cosa. Y es evidente que se produce colonización del ser también ahí. Esa es una primera reflexión, porque siempre me encuentro con ese problema. En segundo lugar, también me parece interesante ver, o sea, la idea, ¿no? Estamos frente a universalidades, pluriversalidades, y como antropólogo me pregunto, ¿qué influencia puede tener eso en el caso de toda nuestra tradición antropológica desde el relativismo cultural, en sentirnos en posición de pensar cerca del otro o como el otro? Y en ese sentido, pues quiero recordar aquí la famosa conferencia de Lévi-Strauss en las Naciones Unidas sobre las razas, donde sí que proponía, cierta manera, que desde diferentes culturas intentáramos adoptar valores humanos pluriversales. Y de alguna manera esto a mí me preocupa especialmente, y la pregunta es muy directa en ese sentido. ¿Qué ofrece de nuevo la postura, evidentemente más allá de la postura política de concienciación, de activismo y de intentar romper realmente con las dominaciones epistemológicas, las dominaciones metodológicas? Pero una cuestión que a mí me preocupa especialmente es cómo puedo yo, como antropólogo, ver como metodología la colonialidad para acercarme al otro, entenderlo desde otro punto de vista, y sobre todo, y muy importante, de qué manera puedo hacer entrar en mis trabajos etnográficos la episteme del otro, de qué manera puedo acercarme a ella, qué metodología podría tener para acercarme a ella. Ya parto de una metodología que podríamos llamar una etnología historizante, ¿no? En la cual el sujeto con el cual estamos trabajando es un sujeto histórico, un sujeto que apela a una totalidad histórica que desde la colonialidad debe ser de alguna manera trazada desde otro punto de vista que no sea eurocéntrico, evidentemente. Y lo más, a mí esto me parece fundamental para nuestro trabajo antropológico en el mundo que se nos está presentando también después de toda esta cuestión de la COVID, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Por eso es una pregunta muy concreta. ¿De qué manera incorporamos esa cosmovisión que podría ser la ciencia antropológica? Porque no deja de ser tampoco una cosmovisión, una explicación del mundo desde una ciencia construida. Bueno, ya sabemos que hay esa división entre los antropólogos que partan de lo nomotético frente al ideológico, lo hermenéutico frente a las leyes, frente a lo más dogmático que busca ley universal. Pero ¿de qué manera podemos articular todo esto como un trabajo antropológico realmente que permita introducir otras epistemes en nuestro trabajo y no reducirnos únicamente a nuestra episteme de, bueno, lanzo una hipótesis, investigo, llego a una conclusión? Creo que esto es mi principal pregunta en este momento en el cual me sitúo en mi propio trabajo. ¿De qué manera puedo hacer? Ya soy consciente de que utilizo una epistema colonizante que también me ha colonizado a mí como ser humano en una periferia europea como Cataluña. También me ha colonizado a mí esa episteme occidentalizante que hablaba Ramón sobre alemanes, italianos, franceses o británicos o estadounidenses. También me ha colonizado a mí. Mi pregunta es, ¿cómo me puedo descolonizar epistémicamente para poder introducir epistemes que vengan de culturas como la árabe, digamos, en mi trabajo, ¿no? O la musulmana de una manera más general? Ahí lanzo mi pregunta. Si os parece, podemos hacer que Ramón pueda hacer este primer comentario de esta pregunta y luego pasamos a las preguntas que tenemos en el chat, si os parece. Sí. Bueno, yo creo que hay dos preguntas aquí clave en lo que acabas de decir. Una tiene que ver con el tema de cómo entender la historia premoderna, ¿no? Cómo entendemos esos mundos que existieron antes de la expansión colonial occidental europea.
Y otra pregunta que tiene que ver con el tema ya de la descolonización de la producción de conocimiento en el campo de la antropología, ¿no? ¿Qué metodología utilizar, etcétera? Bueno, la primera pregunta, yo quisiera llamar la atención a que, vamos a ver, el colonialismo, vamos, en su sentido más amplio, es una cosa muy antigua. Y hay formas de colonialismo que podemos decir, bueno, que existían en diferentes civilizaciones, hubo formas de colonialismo. Pero tenemos que, para mí es importante entender las formas de colonialismo del mundo moderno, porque esas formas de colonialismo que podía tener, qué sé yo, el sultanato turco, o sea, otomano, no era turco, era otomano, o esas formas de dominación que podía tener el linaje chino o otras formas de autoridad política en el mundo, no son las formas que son constitutivas del mundo que vivimos hoy, porque esas civilizaciones fueron todas destruidas. Y tenemos un proceso de expansión colonial y de expansión civilizatoria de la civilización en que estamos, que destruyó todas esas. Y por tanto, para entender el mundo que vivimos hoy, yo creo que es interesante la comparación histórica para ver en qué se diferenciaban y poder entender la particularidad de este sistema mundo en que estamos, pero no podemos aplanar el mundo pensando que todo era igual. Es decir, yo siempre soy hipercrítico de ciertos trabajos eurocéntricos que le llaman imperio a todo lo que se mueve. Por ejemplo, el imperio otomano, el imperio chino, el imperio azteca, el imperio inca, el imperio, y todo es imperio, que no es otra cosa que tomar la historia local europea y extrapolarla al resto del planeta y llamarle imperio a todo lo que se mueve. Y eso es un error teórico, político, histórico, desde todo punto de vista, porque las formas de autoridad política del mundo premoderno eran muy diversas y se constituía con lógicas muy diferentes a lo que era el imperio romano o a lo que fueron los imperios modernos occidentales. O sea, y por tanto, usar la palabra imperio es como decir el sultanato español, el sultanato británico, el sultanato francés. O sea, es como yo agarro una forma de autoridad política local, en este caso los sultanatos de la civilización musulmana, y ahora se la extrapolo a todo lo que se mueve y le llamo sultanato a todo. Entonces es tan ridículo esto que acabo de decir como lo creo que dije. Tan ridículo es decirle sultanato a todo como decirle imperio a todo. Entonces, y de la misma forma, conceptos como esclavitud, conceptos como colonialismo, conceptos, eso hay que hacer un trabajo de historización de todo eso muy preciso, porque, por ejemplo, para dar ejemplo, la esclavitud moderna es capitalista y racial. La esclavitud premoderna, pues no era racial ni era capitalista, era otra cosa. Sobre todo, en muchos lugares eran los soldados que eran capturados en guerra, que los esclavizaban para pagar la deuda de la destrucción que provocó esa guerra. Entonces, eran esclavizados. Pero, por ejemplo, cuando tú usas esta palabra esclavitud o imperio o colonialismo y la haces universal en el sentido de Adán y Eva, cometemos un error de transhistorizar categorías que son históricas y que hay que historizarlas en diferentes momentos de la humanidad, porque no podemos extrapolar lo que fue la forma de autoridad política en un lugar del mundo con la de otro y extrapolar los conceptos y las categorías como si fuera todo lo mismo. O lo mismo pasa con la esclavitud. Por ejemplo, en la civilización musulmana, la esclavitud no era ni racial ni capitalista. Entonces, habían sultanes que habían nacido esclavos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿No eran esclavos?
pero claro, cuando hacemos una pregunta así, pero es que no eran esclavos, ¿cómo es posible que puedan ser los sultanes? Bueno, porque estamos extrapolando una noción moderna de esclavitud a una civilización que tenía otras lógicas diferentes a esta en cómo se constituía esto que llamamos la esclavitud. Entonces, en esa civilización los esclavos tenían derechos, cosa que no ocurría en la civilización moderna occidental, donde un esclavo era como un animal y no tenía derechos, porque los derechos eran solamente los humanos los que tenían derechos. Entonces, por tanto, ¿entiendes? Entonces, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que mirar todas estas cosas, historizarlas en su contexto y particularidad. Y hay que mirar también por el rol que tuvo esta civilización, vamos a poner esa civilización de la cristiandad, de eso que llamamos hoy Europa. Fíjate que yo uso estas palabras, eso que llamamos hoy Europa, porque en aquella época no se llamaba Europa. Eso que llamamos hoy las Américas, en aquella época no se llamaba las Américas. Tenían otros nombres, Tahuantinsuyo, Teotihuacán, Abiyala. O sea, estos son hasta el sentido común de las identidades geográficas ya fue colonizado con los nombres con que bautizaron los colonizadores diferentes regiones del mundo. Y hoy la repetimos como sentido común, cuando eso es muy reciente en la historia. Estos nombres, ¿entiendes? Incluso la palabra Europa la uso para entendernos, pero fíjate que dije muchas veces la monarquía castellana cristiana, traté de irme por ahí porque es que para entender, ya asumimos España en el siglo XVI. España no existía en el siglo XVI. España empezó a existir como invento del siglo XIX. Entonces, o sea, ¿entiendes? O sea, hay muchas cosas así que estoy completamente de acuerdo contigo. Estas cosas hay que historizarlas, hay que mirarlas en la concreta y tenemos que evitar la transhistorización de categorías que hoy las manejamos como sentido común, como si hubiera sido así desde Adán y Eva. Y no es el caso. No es el caso. Por eso a veces cuando yo digo, por ejemplo, que había lugares del mundo donde no había patriarcado, mucha gente, sobre todo feministas occidentales, saltan de la silla. Porque asumen que porque en Europa hubo patriarcado por no sé cuántos miles de años, pues que ya había patriarcado en todo el planeta. Y la historia local de Europa no es la historia del resto del mundo. O sea, el resto del mundo tenía otras historias locales con otras civilizaciones y otros proyectos y otras cosas. Y esas cosas hay que mirarlas en la concreta y hay que mirarlas historizando. Entonces, el segundo punto, el punto ya de la descolonización, de la producción de conocimiento y de la metodología que se usa en la ciencia social y sobre todo la antropología. En primer lugar, yo quiero ya nombrar aquí a una antropóloga de la Universidad de Granada, y la menciono porque primero es muy buena en lo que hace y segundo está muy cerca de ustedes. Se llama Aurora Álvarez. Aurora Álvarez ha trabajado a profundidad el tema de la descolonización de los métodos antropológicos, o sea, en el campo de la antropología, de los métodos, de la metodología. Ella tiene todo un trabajo sobre descolonización metodológica en el campo de la antropología. Y yo llamo la atención para que en algún momento le inviten, porque ella tiene mucho que aportar en este tema. Pero hay unas cosas, vamos a poner así como básicas, que yo quiero aquí mencionar rápidamente para continuar la discusión. En primer lugar, no es lo mismo un antropólogo que va al campo de estudio, ¿no? Que se va al terreno y que viene ya con las teorías preconcebidas de lo que aprendió en su universidad o en su disciplina, y luego se enfrenta a los sujetos que está estudiando y los transforma en objetos de estudio. Al transformarlo en objeto de estudio, ya tú vas a documentar lo que dice como un objeto de estudio sin nunca tú contaminarte con su visión de mundo ni su potencial crítica a cómo tú has pensado el mundo de ellos. Entonces,
un giro de colonial ahí es que el antropólogo escuche al otro como otro en sí mismo, es decir, no como parte de lo mismo. Porque si yo escucho al otro como parte de lo mismo, lo que voy a hacer es extrapolarle las categorías a priori que ya yo tengo en mi mente, que aprendí en mi departamento de antropología, y lo voy a subsumir todo lo que diga dentro de una etnografía que estoy objetivando y estableciendo una relación sujeto-objeto, y que lo que estoy haciendo es colonizando todo lo que estoy viendo, porque lo que estoy haciendo es subsumiéndolo a las categorías eurocéntricas que ya llevo en la cabeza. ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso empezamos a escuchar al otro como sujeto, como un sujeto que actúa en el mundo, que tiene agencia política, que tiene agencia cultural, que tiene... ¿Y cuáles son? ¿Cómo es que ellos están conceptualizando eso que estamos estudiando? Que puede ser de una manera muy diferente a como nosotros lo hemos imaginado o como lo hemos conceptualizado. Entonces, ahí tiene que haber una relación más de sujeto-sujeto, más que de sujeto-objeto, para poder hacer este giro de colonial en la metodología, ¿no? Y entonces, pensar junto y con. El pensar junto y con es diferente a pensar sobre. Cuando yo pienso sobre otro, estoy haciendo del otro un objeto de estudio. Pero cuando pienso junto y con, me pongo en una relación más horizontal con ese sujeto y, claro, aprendo de lo que ellos tienen que también decir sobre esa realidad que yo estoy intentando entender. Entonces, es otro tipo de relación. Es más horizontal, es sujeto-sujeto, y yo me puedo contaminar como antropólogo de cosas de pensamiento crítico que ellos estén produciendo desde donde ellos están. Y yo me puedo contaminar también como antropólogo en mi conceptualización, trastocarla por el pensamiento crítico que me estoy enfrentando. Y claro, eso no ocurre si yo voy como antropólogo y establezco una relación sujeto-objeto, donde yo voy a aplicarle categorías y ya dejo de escuchar lo que dicen, sino que estoy clasificando lo que dicen desde ya categorías a priori, de la cual yo nunca me contaminaré de nada de lo que ellos digan. Entonces, bueno, estos son unas pistas que lanzo aquí por falta de tiempo, porque había mucho que decir sobre esto, pero precisamente porque ustedes están tan cerca, yo los invito a que quizá inviten a Aurora Álvarez a hacer un seminario de descolonización metodológica en la antropología. Aurora tiene mucho que aportar y muchas ideas sobre el tema. Entonces paro aquí para dar oportunidad a otras intervenciones. No se oye. Sí, perdón. Yo solamente quería realizar un comentario, porque realmente desde el IPECAL en México, que es una universidad que intenta descolonizar el conocimiento, estamos trabajando con Epistemes Ayujuk, y están trabajando una metodología muy, muy horizontal de construir conocimiento continuamente, ¿no? Y ahí aparecen conceptos que son mucho más fundamentales para la cultura Ayujuk que con un contenido absolutamente diferente. A mí mismo me parece súper interesante este tipo de nuevas epistemologías, nuevas formas de trabajar la etnografía desde un plano absolutamente occidental, absolutamente horizontal, que nos lleva a la idea básicamente de que lo más importante es la historicidad del sujeto y cómo ve la totalidad del sujeto. Y a partir de ahí, bueno, en uno de los últimos seminarios aparecieron, estoy buscando aquí, en un texto que me envió Elena Castañeda, que es la que está trabajando eso en México, de una manera muy interesante, ¿no? Como, por ejemplo, la relación entre necesidad sentida, que llaman los Ayuk Hawin, y la preocupación Hodmai es la base antropológica de todo su pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí construimos nuevas categorías a partir de esas dos categorías que nos han ofrecido los propios participantes. A mí esto me parece realmente interesante. Lo que pasa que, claro, en nuestras universidades, pues ya sabes, ¿no? El tiempo nos incita a trabajar muy rápidamente
Y cuando se habla de un focus group, en realidad no estás haciendo ese tipo de grupo de discusión, donde pongamos las epistemes en la misma balanza, tanto la occidental como la nativa en este sentido, lo hablo en general, indígena de cualquier lugar, no importa. Incluso la mía propia podía ponerse ahí, no tanto como antropólogo, sino como ser que vive en un lugar periférico de Europa. A mí esto me parece fundamental, ¿no?, para las nuevas metodologías, y creo que podría ser un bonito seminario trabajar estas metodologías de construcción de episteme de una manera horizontal. Me parece la propuesta más interesante. Sí. Le mandan mis saludos, por favor, Elena, muy amiga mía, y yo fui miembro fundador del IPECAL, que en un primer momento estuvo inspirado en el pensamiento de Hugo Semelman, que fue el que fundó el IPECAL, y sí, ellos están haciendo un trabajo muy, muy importante, muy interesante, que sería eso que hemos nombrado como pluriverso, ¿no? Como empezar a mirar, a crear estructuras de conocimiento pluriversales en lugar de universales, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y mandaré tus saludos a Elena la próxima semana, que tenemos un nuevo seminario y precisamente discutiremos un texto tuyo, ¿no? El de la islamofobia epistémica, que queremos discutir eso. ¿Cómo no? Gracias. En Facebook tenemos una serie de saludos y comentarios dirigidos a usted. Y primero voy a pasar por los saludos, a leérselos, y después hay una pregunta y un comentario. Le saludan desde Roraima, Brasil, el João Paulino. La Silvina Mariel Codina le saluda desde Argentina, ciudad de Rosario. María da Corte saluda desde Puerto Ayacucho, del estado de Amazonas, en Bolivia, en la República Bolivariana de Venezuela. Y Silvina Mariel Codina también señala que, que le envía recuerdos de Mena. No sé, supongo que los conocerá. Claro, claro. Y después... muchos saludos a todos y a todas. Sí, porque, a ver, hemos difundido este seminario y la ventaja de ser online es que se pueden conectar gente de diferentes partes del mundo. Cosa súper interesante. Claro. Después, la misma Silvina le desea hacerle una pregunta, y la pregunta literal es: ¿en cuál categoría ubicaríamos los virreinatos americanos? Hablando en términos de historizar estos conceptos. Sí, eso es un tema muy interesante. Me alegro que haya hecho la pregunta porque, claro, esta estructura de los virreinatos fue como una extrapolación de cosas que sucedían en la península ibérica, que fueron extrapoladas a las Américas. Entonces, esto, vamos a ponerlo así, se sale, es una forma de, hay un debate, ¿no? Si estas estructuras ya son coloniales o no, cómo conceptualizar esto. Yo creo que es un debate muy importante porque es la extrapolación de estructuras de la península ya hacia allá, hacia Abya-Yala, pero en el contexto de Abya-Yala yo lo nombraría como colonial por la sencilla razón que es la importación de una estructura de autoridad política que no existía allí, que destruye las que existían allí e impone esta. Entonces, impone una relación de súbdito, ¿no?, frente al rey, el rey de la corona castellana, en un primer momento, ¿no? Y claro, esa forma de autoridad política se constituye en el elemento a través del cual el colonialismo de la corona castellana se va a expandir a través de todo el continente. Pero esto, nuevamente, esto es una cosa que yo me alegro que haya hecho la pregunta, Silvana, ¿no? Silvana, sí. porque esto es una pregunta que requiere realmente de todo un seminario. Más que de una respuesta así rápida,
porque tiene muchas implicaciones, porque en este caso no estamos hablando de que fueron allá y pusieron una administración colonial y ya, es que extrapolaron una forma de autoridad política que ya existía en la península ibérica allá. Entonces, con toda una serie de elementos jurídicos que venían de la península ibérica, pero que luego se van trastocando y modificando al calor de lo que se encuentran allí. Y entonces, eso plantea, vamos a poner así, una complejidad que tenemos que dar cuenta de una manera más profunda que simplemente una respuesta rápida. Después tenemos el comentario de Andrés Campo, que también leo literalmente. Dice: no estoy de acuerdo con esa tesis, porque dentro del ecologismo marxista se estudia el imperialismo como una característica del mundo hiperconectado e hiperglobalizado, donde los bienes naturales fluyen a través de flujos metabólicos desiguales. El imperialismo analizado desde lo ecológico y ambiental es una categoría funcional para entender cómo superpotencias dominan otras a través del mercado internacional. Se apropian de sus recursos, degradan y colonizan lo ontológico, lo político y lo educativa. Si eso no es imperialismo, entonces, la descolonización es un papel urgente en todos los campos de los conocimientos. Y le saluda, bueno, saluda supongo que a todos los participantes desde Colombia. Además, amplía que todo esto no es solo en lo ecológico, sino también lo amplía a lo político y económico. Sí, ¿cómo se llama la persona? Andrés Campo. Andrés Campo, muy bien. Pues Andrés, la pregunta es pertinente. Yo creo que, vamos, que no somos antimarxistas. Yo tengo, por ejemplo, mírate la revista Tabula Rasa, que está online. La revista Tabula Rasa, el número 28, yo coordino un número especial de marxismos negros, donde, esto que tú acabas de mencionar, estamos en completamente de acuerdo. Yo no veo dónde tú ves la diferencia. Quizás la diferencia puede estar en el elemento civilizatorio que estamos planteando en el giro decolonial. Pero fíjate que los marxistas negros todos apuntan al tema también de que estamos en una civilización y no solamente en un sistema económico. Y llamo la atención a los marxistas negros porque los marxistas negros, desde la experiencia histórica de la esclavitud dentro de un sistema mundo capitalista, de la colonización, sobre todo del Caribe, Norteamérica y África, construyen una mirada del marxismo crítica de ciertas vertientes eurocéntricas y hacen giros decoloniales dentro del marxismo que me parecen muy útiles y muy importantes. Eso está todo discutido allí en ese número especial que pusimos, que yo coordiné sobre marxismo negro con varios autores. O sea, que los invito a que descarguen los artículos, también vean mi introducción, porque hay mucho también de extractivismo epistémico y racismo epistémico hacia los pensadores y pensadoras negras, donde quedan invisibilizados. Cuando ahí yo en la introducción explico cómo la teoría del sistema mundo, que se la atribuimos a Wallenstein, viene de Oliver Cox, y eso lo reconoce el mismo Wallenstein. Oliver Cox es un hombre, un intelectual negro de Trinidad y Tobago, que es el fundador de la teoría del sistema mundo, con 4 volúmenes que escribió entre los años 40 del siglo pasado y los años 60 del siglo pasado. 4 volúmenes del sistema mundo capitalista. La teoría del colonialismo interno, que se la atribuimos muchas veces a Pablo González Casanova o Rodolfo Stavenhagen, viene de los marxistas negros, de Du Bois y de Harry Haywood, que escribieron sobre el colonialismo interno desde los años 20 y 30 del siglo pasado. La teoría de la colonialidad del poder, que yo la he intentado explicar aquí, también tiene un origen en los marxistas negros. Por ejemplo, en el trabajo de Cedric Robinson, afroamericano, que escribió un libro en el año 83 que se llama Black Marxism, marxismo negro,
y donde él acuña el concepto de capitalismo racial. El concepto de capitalismo racial y habla de una expansión civilizatoria ya allí. O sea que Quijano bebió de los marxistas negros, aunque lamentablemente, contrario a González Casanova, Stavenhagen, que reconocieron que ellos no fueron los orígenes de esa teoría, y contrario a Wallenstein, que también reconoce que él no fue el origen de la teoría del sistema mundo, Quijano nunca reconoció públicamente al menos los orígenes de su teoría en los marxistas negros, lamentablemente. Entonces yo soy el primero que llamó la atención a eso y reconozco los orígenes de la teoría de la colonialidad en los marxistas negros. Entonces quiero también llamar la atención a que cuando hablamos de la destrucción ecológica planetaria, obviamente un sistema capitalista que tiene afán de riqueza y que no tiene límites porque va buscando cómo acumular capital, cómo hacer ganancias, cómo producir plusvalía y acumular capital incesantemente, pues no tiene en cuenta la destrucción ecológica que pueda crear. Pero esto tiene todo que ver con la manera como se organizó el sistema capitalista desde el proyecto civilizatorio de la modernidad occidental. Porque esto es una pregunta especulativa, pero si el capitalismo se hubiera emergido con otras lógicas civilizatorias que le hubiera puesto límites a hasta dónde puede llegar en la relación con otras formas de vida, de eso que se llama en Occidente naturaleza, a lo mejor el capitalismo hubiera tenido ciertos frenos que no hubiera sido un sistema tan destructivo de la vida como este. Pero es destructivo de la vida porque el capitalismo se constituyó desde su primer día como un capitalismo colonial, es decir, como un capitalismo organizado por lógicas civilizatorias que venían sobre todo de eso que llamamos hoy Europa, y que luego se constituye en lo que llamamos la modernidad occidental, que no es otra cosa que la secularización de narrativas y de dualismos que venían de la cristiandad, y ese dualismo hombre-naturaleza, que es constitutivo del cartesianismo, pero que ese dualismo es una secularización de la cosmovisión de la cristiandad, cosa que no tengo tiempo de explicar. Dije cristiandad, no dije cristianismo, observen eso también, no tengo tiempo de explicar esa parte, pero el cartesianismo concebía de que los humanos, él decía hombre y naturaleza, pero para Descartes en esa época las mujeres estaban en el lado de la naturaleza. O sea, los hombres eran los que estaban por encima, ¿no? Entonces, pero para usar un lenguaje de hoy, Descartes lo que trataba de decir era que los humanos somos ontológicamente y dualistamente, nos producimos y reproducimos de manera insulada de eso que llamamos naturaleza. Establecía un dualismo ontológico entre formas de vida no humanas y formas de vida humanas. Y esas formas de vida no humanas que se nombran como naturaleza, es decir, se objetifican y se convierten en medios para otros fines. Y como se concebía que la vida humana no dependía de esas otras formas de vida, sino que la vida humana se reproduce ontológicamente de manera dualistamente separada de esas otras formas de vida, entonces se concebía que no importa cuánto tú destruyas tu medio ambiente, la vida humana sigue. Entonces esa idea, que es una idea muy, muy estúpida, ¿no? Una idea muy estúpida pensar eso. Esa idea de tú pensar que lo humano se reproduce de manera insulada de las formas de vida que nos rodean, es la cosmovisión que produjo las tecnologías con las cuales el capitalismo ha estado funcionando por 400 años, hasta el día de hoy. Es decir, las tecnologías no son neutrales, las tecnologías tienen cosmología. Y la tecnología que el capitalismo, o sea, las tecnologías del capitalismo privilegiaron siempre la cosmovisión cartesiana del mundo. Entonces, tienes allí la producción de tecnología que tiene la racionalidad de la destrucción de la vida, porque esa tecnología no ha pensado reproducir la vida, porque esa tecnología
se lleva por el medio cualquier cosa, no toma los cuidados de reproducir las formas de vida que estás destruyendo, que estás transformando. ¿Por qué? Porque te has pensado a ti, lo humano, como insulado de eso. Entonces, con esa idea, tenemos una civilización como la civilización moderna occidental que está poniendo en peligro la vida planetaria. Por eso yo digo que no es solamente la lógica económica la que nos ayuda a entender la destrucción planetaria, es que ese capitalismo histórico realmente existente está organizado ya desde adentro con una cosmovisión dualista cartesiana que hace que los procesos de producción de tecnología sean procesos destructivos de la vida. En otras civilizaciones, ya que hablábamos de civilizaciones premodernas antes de esta, ninguna civilización, con todos los problemas, con todas las críticas que le podamos hacer, con todos los defectos que pudieran tener todas las civilizaciones anteriores a esta, ninguna tenía esta idea estúpida del dualismo entre lo humano y las otras formas de vida. Todas eran cosmovisiones holísticas que pensaban lo humano siempre en relación e interacción con otras formas de vida dentro de un solo cosmos. Es decir, dentro de una sola unicidad ontológica, no como un dualismo ontológico. Por tanto, bajo esa premisa cosmológica, entendían, porque era sentido común, no tenías que ser un especialista en la cosmovisión del Pachamama o en la cosmovisión en la América en los andina, ¿no? De los indígenas andinos, o no tenías que ser un especialista en la cosmovisión de Ubuntu en África o del Tawhid en el Islam, para tú entender que esta visión holística de que cualquier cosa que tú hagas en relación a otras formas de vida tiene que tener los balances, los cuidados para que esas otras formas de vida se reproduzcan y no sean destruidas. Por tanto, los humanos hemos vivido miles y miles de años en el planeta Tierra sin destruir la vida en el planeta Tierra. Lo que está destruyendo la vida en el planeta Tierra es un proyecto civilizatorio de muerte, que es esta civilización que yo he nombrado sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Esta civilización es la que ha puesto en juego la vida en el planeta. Y fíjense que todos los científicos que están trabajando el tema del antropoceno, ellos identifican el siglo XVII como el siglo en el cual los humanos nos metimos en los procesos reproductivos biológicos de la vida en el planeta Tierra. Y es el momento que el antropoceno, o sea, los humanos nos hemos metido allí de manera destructiva. Y fíjate que el siglo XVII es el siglo precisamente de esplendor de la expansión colonial europea, es el siglo donde el cartesianismo se acuña, es el siglo donde, y de ahí en adelante, lo que tenemos es la continuidad de ese proceso civilizatorio destructivo de la vida. Entonces, yo no tengo contradicción en nada con lo que has dicho, Andrés. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay, en cierto marxismo eurocéntrico, nos quedamos en la parte económica y nos olvidamos de estos otros elementos que los pueblos indígenas de las Américas nos recuerdan continuamente, que son los elementos civilizatorios que acompañan la expansión colonial y el capitalismo histórico. Y eso es lo que el giro decolonial intenta hacer. Intentamos hacer un giro decolonial de la manera como pensamos el mundo y sobre todo la economía política del mundo. Y para eso tenemos que meter allí elementos que ese marxismo eurocéntrico, no estoy hablando de Marx, ¿bien? Marx es una cosa, los marxistas es otra, ¿bien? Tenemos que hacer esa distinción, porque fíjate que los últimos 20 años de la vida de Marx produjo como 150 volúmenes, de los cuales no hay casi nada publicado y mucho menos traducido a otras lenguas. Esos últimos 20 años de la vida de Marx, Marx hizo un giro, podríamos decir, decolonial en su pensamiento y empieza a cuestionarse su propio eurocentrismo en la obra publicada. O sea, y eso quien lo ha trabajado muy bien es Enrique Dussel. Enrique Dussel, un gran marxista latinoamericano que se metió en los archivos
y se leyó todo lo que publicó Marx y todos los manuscritos inéditos de Marx. Y hizo 4 o 5 volúmenes mostrándonos un Marx desconocido. Un Marx desconocido. Un Marx que ya empieza a hacer giros de coloniales en su pensamiento y que, claro, el estalinismo, que luego se consolida en el siglo XX como la forma por excelencia del socialismo del siglo XX, claro, nunca publicó esos volúmenes de Marx porque iba a contracorriente con todo lo que se estaba promoviendo como marxismo-leninismo en la época, que es una visión eurocéntrica del marxismo. Y por eso hago la distinción entre Marx y los marxistas, porque Marx es un pensador vivo que está en todo momento descubriendo cosas y transformando su pensamiento. Mira, hay 5 borradores del Capital de Marx. Nosotros estamos leyendo el borrador, creo que número 2 o 3 del volumen 1, y lo que hizo Engels en el volumen 2 y 3, Engels reescribe las anotaciones que él vio del borrador número 2. Pero Marx escribió varios borradores del Capital, incluyendo un 4º y 5º borrador, que está totalmente desconocido y que cuando tú lees los borradores de Marx del tomo 3, por ejemplo, es como si estuviera hablando del capitalismo globalizado de hoy. Es impresionante. La gente que ha trabajado ese tema, es impresionante que se han metido en los archivos a leer eso, y eso no está publicado, eso está totalmente desconocido. Y llamó la atención a esto para que sepas, Andrés, que no somos antimarxistas, al contrario. Hay que pensar en un marxismo decolonial de cara al siglo XXI, en un marxismo que nos dé también, que haga giros decoloniales y nos ayude a acabar con esta civilización de muerte en la que estamos metidos. Deo Espiga envía simplemente entre signos de admiración la pedagogía del oprimido, que sería otro tema también para incluir. Y después, por último, me gustaría leer el comentario de David Berga. Lo voy a traducir del catalán al castellano, por lo tanto, a ver cómo queda. Me parece que la antropología ya no se tendría que poder entender sin la perspectiva decolonial, si quiere continuar su larga marcha para ir dejando el etnocentrismo y la jerarquía sujeto-objeto. Pero no creo, no me parece que la decolonialidad esté entrando en los estudios universitarios antropológicos. ¿Qué está pasando? Este es un tema bastante interesante que incluso con José Sánchez y junto también a José Romero hemos discutido bastante dentro del grupo. Creemos que es algo que tendríamos que recoger bastante, recoger un poco el testigo y tener bastante en cuenta dentro de la universidad, en nuestro caso sobre todo en la Universidad Española. Sí, no, por supuesto, ese comentario es muy pertinente porque en realidad esto que llamamos giro decolonial es bastante marginal en las universidades en todas partes, o sea, es una cosa muy marginal, lamentablemente. Yo creo que en la producción de conocimiento científico-social en todos sus campos se nutriría mucho si hiciera los giros decoloniales a los cuales estamos invitándolos. Y por supuesto la antropología sería uno de esos campos que requiere de giros decoloniales, obviamente, y por eso llamé la atención a que inviten a la profesora Aurora Álvarez de la Universidad de Granada, del Departamento de Antropología, quien ha pensado mucho sobre este tema en relación a la disciplina antropológica, en relación a los métodos etnográficos y la descolonización metodológica que se requiere hacer. Y claro, yo creo que
yo espero que esta intervención sirva más que para responder preguntas, más para hacernos nuevas preguntas, más para como dejarnos como con la curiosidad de invitar a la gente a que se pongan a estudiar estas cosas, a que se queden, al menos que se despierte la curiosidad de seguir adelante con lectura y con prácticas de esto que llamamos el giro decolonial. Esa sería mi invitación, no tanto a que estén de acuerdo con todo lo que yo dije, porque eso sería como seguir dogmáticamente algo que alguien dijo, sino que ustedes mismos hagan los estudios propios, se pongan a hacer los giros decoloniales. Los invito a que miren esta literatura y que más que respuestas generen nuevas preguntas que nos lleven adelante. Porque en las preguntas son más importantes que las respuestas. Porque muchas veces lo que ocurre es que estamos dando respuestas a preguntas mal formuladas o preguntas que ya tienen sesgos eurocéntricos, que no son nuestras preguntas, son preguntas de otra índole. Entonces, hay que también descolonizar, significa hacer nuevas preguntas. Nuevas preguntas que vayan más allá de los cánones disciplinarios en el caso de las ciencias sociales. A Andrés Campo le contesta a su larga explicación preguntando, entre interrogantes, ¿capitaliceno o antropoceno? Y le dice, muchas gracias, maestro, por su nutrida explicación. Sí, yo le diría occidentaloceno, sería mi respuesta. Porque no es solamente capitaloceno, lo reduce a un tema de un sistema económico. Yo creo que es más profundo, porque el capitalismo histórico, el realmente existente, no el que imaginamos, no el abstracto, el realmente existente, históricamente se constituyó como colonial y por tanto como organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces habría que decir occidentaloceno o modernoceno. O sea, si quiere usar ese tipo de terminología más que capitaloceno. Esa sería mi respuesta. José Romero Losaco, José Sánchez García, no sé si tienen algún comentario para hacer antes de acabar. No, sencillamente por mi parte darle las gracias a Ramón por esta clase de máster, ¿no? Esta clase magistral que nos ha dado para situarnos un poco más en el giro decolonial, que solamente para acabar, y desde mi punto de vista es evidente que necesitamos una decolonialización de la universidad, pero también a mí me parece que también es un momento para decir que es un buen momento para pensar, ¿no? Desde estos puntos de vista como antropólogos, y a mí y sencillamente de nuevo darle las gracias. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes y cuenten con mi apoyo en lo que les pueda servir. A mí sobre todo, bueno, aparte de que David le dice que es un placer haberle escuchado, dice un poco más o menos lo que yo le quería decir. Me he apuntado como coordinadora del grupo, de momento, me he apuntado el nombre de Aurora Álvarez. Seguramente, teniendo a José Romero Losaco, seguiremos con este tema para seguir profundizando. A mí me ha dado mucho que pensar, sobre todo yo trabajo más temas de feminismo, América Latina y todo esto. Tengo mucho para trabajar aquí como dentro de la etnografía. Invito a todo el mundo, a toda la gente que nos está siguiendo, que tenga en cuenta sus últimas palabras, ¿no? De que sigamos investigando, sigamos leyendo y sigamos aportando. Agradecer profundamente, como ha dicho José, su gran exposición. Agradecer también a Montse Martos, la secretaria del ICA, toda la ayuda para organizar todo esto. Esperamos continuar con este tema. Esperamos poder volver a un debate como este, y a lo mejor puede ser un debate
con Grossfogel de nuevo, José Romero Losaco y Aurora Álvarez, si consigo contactarla, que conseguiré porque con la Universidad de Granada tengo contactos, y sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido y que, bueno, que ha estado siguiendo la exposición y que nos ha acompañado, y las invitamos, si volvemos a hacer alguna cosa de estas, que también nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias y adeu. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adeu, adeu. Adeu. Adeu, adeu. Bona nit, des d'aquí.